porque ayer me hicieron una pregunta y me hicieron acordar que el cuatrimestre pasado, uno de los casos, ¿sí? Uno de los casos para resolver en el examen era justamente ese. Era un caso que se planteaba en el cual una docente se había aprovechado de la inmadurez sexual de un alumno, ¿sí? Y bueno, y se planteaban determinadas características y se les pedía a los alumnos que calificaran el hecho. Y la mayoría fue por el 119. ¿Sí? Entonces tengan presente bien la diferencia entre el 119 y el 120. 120 es el estupro, ¿sí? Después, el examen me parece que me habían dicho que era el 16, 19 de octubre más o menos. 19 según el cronograma. 19, sí. Listo. Hoy vamos a terminar con los robos agravados, ¿sí? Yo voy a subir el apunte de los robos agravados al campus entre hoy y mañana, ya lo voy a subir. La semana que viene vamos a ver el delito de extorsión, todo el delito de extorsión completo con secuestro extorsivo, secuestro de cadáveres y demás. Y la clase previa al examen vamos a ver el 172. ¿Sí? Ese es el cronograma que vamos a tener los viernes hasta el día previo al examen. Yo lo que iba a hacer ahora, a la tarde también, es armar algunos, seguramente les tire otra pregunta en el campus, así, para debatir y demás, ¿sí? Y los casos que también voy a tratar de mandarles algunos casos para que ustedes resuelvan, lo vamos a plantear en el mismo foro de debate, ¿sí? No les voy a... Sí. No, porque tasa creo que he dicho que entraba hasta la unidad 14 y que la 15 ya era para el segundo parcial. La No 15, había la dicho. 15 La 15 ¿no? es estafa y otras defraudaciones que el 172. Está bien, yo igual la última clase les menciono estafa. ¿Sí? Bueno. Seguramente siguiendo los lineamientos del titular, no entrará. O sea, les aclaro lo siguiente, vamos a tratar de llegar a esta estafa, ¿sí? El examen, los temas que entran los define el titular, ¿sí? Y yo les decía que les iba a dar estafa solamente porque las defraudaciones son un montón de delitos. Si ustedes ven el 173, ¿sí? Creo que el 173 tiene 16 incisos. 173 tiene 16 incisos. 174 tiene 6 incisos. ¿Sí? O sea, ya tenemos un montón de delitos más entre el 173 y el 174. Si yo se los tiro una semana antes, ustedes me cuelgan en la plaza. ¿Sí? Por eso en la última clase vamos a ver estafa, más allá de que no entre en el parcial. ¿Sí? Bien, voy a tratar de armar voy a tirar alguna que otra pregunta, pero voy a tratar de armar uno o dos casos para que ustedes resuelvan, y lo vamos a hacer en el foro de debate para que sea rápido la devolución. ¿Sí? Más que nada para que sea rápido y sea de un día para el otro, de un día, o la devolución tarde 2 días. ¿Por qué? Porque si yo se los mando en archivos o si yo lo mando como una actividad, va a tardar mucho más. Ustedes van a tardar en responderme más y yo voy a tardar mucho más en darles la devolución. Y ustedes lo que necesitan ahora es, más que nada, practicar, ¿sí? Previo al examen. Ver de qué se trata resolver un caso. ¿Sí? Después, en general las respuestas fueron buenas, ¿sí? Alguna más que otra, más que nada por alguna cuestión de argumentación y demás, o por el uso de lenguaje técnico, ¿sí? Pero en general las respuestas estaban orientadas a lo que era un delito continuado y a lo que era un concurso real. A algunos le marqué que repasaran, ¿sí? o que vieran bien las diferencias, porque tuvieron confusiones, bueno, en realidad tuvieron las mismas confusiones de siempre. O sea, tanto ustedes como todas las... yo no sé por qué todas las comisiones
¿sí? Todos los cuatrimestres pasa generalmente lo mismo, que tienen una confusión entre concurso ideal y concurso real. ¿Sí? Eso ya es histórico. Pero bueno, ahora más que nada yo quiero hacer hincapié en esto, ¿por qué? Porque como ustedes tienen casos a resolver, ¿sí? Como ustedes tienen casos a resolver, no vaya a ser justo que se presente alguna cuestión así, que involucre la materia concursal. Antes no había problema, ¿por qué? Porque los parciales eran de preguntas teóricas y ustedes se exponían sobre un delito determinado, sobre cuál era la conducta típica, cuál era el bien jurídico tutelado, el tipo subjetivo, la consumación, no había problemas. Ahora, como el parcial es mixto, tiene una parte que es múltiple choice y tiene una parte que es práctica, quizás en la práctica se pueda llegar a meter o puede involucrar algo que tenga que ver con la materia concursal, ¿sí? Entonces sería una picardía que ustedes lleguen al parcial, ¿sí? Y que se vean sorprendidos, y quizás esa sorpresa les termine jugando en contra. ¿Por qué? Porque cuando uno está frente a una pregunta o a un determinado ejercicio, cuando uno ve que hay algo que ya no sabe, quizás eso lo termina poniendo nervioso y te hace olvidar todo lo que sí sabías, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de hacer casos y los voy a plantear en el foro de debate, ¿sí? El foro de debate, chicos, es opcional. O sea, no hay una nota que sí hay una nota conceptual, pero no hay una nota numérica que obligue a lo que pueda surgir del parcial. Pero sí, yo les digo que es una herramienta para que ustedes practiquen y lleguen fogueados cuando sea el examen, ¿sí? Bueno, ¿alguna cuestión que aclarar o algo previo a comenzar con el tema? Profesor. Sí. Sí. Sí, dígame. Está muteada. Ahí está. ¿Podría decirme cuál hubiera sido la solución correcta de esos dos ejemplos a título de saber cómo presentarlos en el examen? Y bueno, en el primer caso, ¿sí? Lo que yo hubiera respondido, del 100%, el 98%, 97% respondió bien, ¿sí? Quizás metió la pata cuando hacía referencia a algún término que no era apropiado, pero bueno, era difícil que fallaran también porque tienen un grupo de WhatsApp, y por lo que me di cuenta lo debatieron en el grupo. O sea, la realidad es esa, o sea, se tiró en el grupo y se debatió cuál era la solución acorde, ¿o no? Los más valientes fueron los que primero contestaron. Eso No, profe, eso igual lo no. tengo presente. Yo en ningún ¿No? momento leí el En el debate. grupo de WhatsApp no debatieron nada. Sobre ese tema no. Debatieron ayer, pero sobre ese tema justo no. No, porque alguien contestó y lo puso. Igual no hay problema, chicos. Los grupos de WhatsApp son para debatir. Yo sí Espero vi que lo no que habían debatan. respondido mis compañeros, pero dentro del foro, en el grupo de WhatsApp, no estoy. O sea. Bueno. Lo que pasa es que yo no sé cómo lo ven el foro ustedes. Yo no sé si ven las respuestas particulares que doy o no. O sea, no lo sé. Se ve No, todo, no se bueno. ve las respuestas de cada uno y lo que pusieron los chicos también. Claro. Todo se ve. Yo lo que quisiera decime. saber es la respuesta según la cátedra. ¿Cuál sería la respuesta tal como hay que presentarla? El primer caso era fácil porque es un caso que se lo dan en penal 1. Sí. El ejemplo de delito continuado que le dan en penal 1 hace 30 años es el del collar de las perlas. Sí. ¿Sí? O sea, fíjese esos detalles, ¿sí? El primer caso era un ejemplo que ustedes ya vieron en penal 1. Sí, O sea, claro. yo cuando era alumno lo escuché, el de el collar en perlas y demás. Sí. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están frente a un delito continuado es una finalidad totalizante. ¿Sí? La finalidad totalizante tiene que ver con que cada una de las acciones tiende a un fin único. Sí. ¿Sí? Esa es la esencia del delito continuado. Claro. La esencia del delito continuado es eso, es una finalidad única que está dividida en partes. En el caso del collar de perlas era eso, cada una de las perlas al final iba a conformar ese collar, ¿sí? Después, el otro caso
El de la ¿sí? sustracción de dinero Fíjense que diariamente. fíjense que el de la sustracción de dinero, yo no dije nada, no dije que había que conseguir una suma determinada, dije que la cajera de un supermercado todos los días sustraía, se llevaba una X cantidad de dinero. Profe, ¿Sí? para O mí es sustraía ambiguo. dinero. Profe, yo lo debatí con un amigo, con varias personas, y para mí era ambiguo, porque determinada es como que me quedó la duda si una cantidad determinada, que podría ser tomada como delito continuado, como el caso anterior, o un concurso real, porque había varios hechos No, independientes. otra cosa que me va a hacer, o sea, Pero otra ¿para cosa que quién me es va a hacer, delito? Perdón, ¿para quién es igual un tengan en cuenta esto, chicos, les puedo hacer una aclaración. Todos los exámenes y todos los casos, lo que no dice, usted no lo suponga. ¿Sí? O sea, no hay ambigüedad. Lo que no dice es porque no está. ¿Sí? Yo, ¿saben por qué les digo? Porque se puede plantear que se haga que el examen tenga algo y ustedes supongan algo que no dice. ¿Sí? Si el examen, si la pregunta decía que todos los días sustraía una X cantidad de dinero. O sea, yo lo que tengo que pensar es, todos los días se está cometiendo un hecho. Nada más. No tengo que suponer que, bueno, a ver, todos los días sustrae una cantidad de dinero para llegar a una suma tal. Ese para llegar a una suma tal no está en el texto. Y solamente ¿Sí? porque no estaba para llegar, no recuerdo si en el de perlas decía porque quería quedarse con el total de las perlas, o si por ahí las vendía de a uno. En el primer caso, o sea, la cosa que era el collar de perlas, tenía una finalidad totalizante y había que sustraer todas las perlas para conseguir el collar. ¿Sí? Yo simplemente lo que les quiero marcar es que tengan cuidado con eso. No pongan algo, ¿sí? O no imaginen algo que no está en el texto. ¿Sí? Tengan presente eso, chicos. Lo mismo pasa porque el cuatrimestre pasado también pasaba eso. Las preguntas múltiples choice, si hay algo que tienen es que pueden ser ambiguas, ¿o no? Los que respondieron preguntas múltiples choice saben algo que, si hay algo que tienen, es que pueden llegar a ser ambiguas. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes estén frente al múltiple choice, recuerden que lo que no dice el texto, no lo tomen como que como que hay una afirmación implícita. No. ¿Sí? Profesor, Tengan cuidado con eso, chicos. perdón que insista, en el caso de la persona que sustrae todos los días una X cantidad de dinero, ¿cómo se llega al concurso real? ¿Cómo lo imputan? El día 12 sustrajo 20 pesos, el día 13 sustrajo 50. ¿Cómo se puede configurar distintos? Vamos a suponer que la cajera se llama Juana Pérez, ¿sí? Sí. Y yo soy el juez que tengo que resolver el procesamiento. Entonces yo lo que digo es, bueno, de acuerdo a los elementos que obran en este legajo, hago una descripción de los hechos y demás. Hecho 1, día lunes. Hecho 2, día martes. Resuelvo decretar el procesamiento de Juana Pérez por el delito era el delito de hurto en este caso, ¿sí? Por el delito de hurto en concurso real, ¿sí? Con el de hecho de fecha tanto, en concurso real con el hecho de fecha tanto, en concurso real con el hecho de... ¿sí? Cuando uno dicta el procesamiento, se menciona los hechos. Y se menciona el supone importe, para cada hecho se conoce el importe que se quedó. Es decir, tiene que haber un elemento que diga el día lunes robó tanto, el día martes. Exactamente, cuando ustedes... Esto es de procesal ya también. ¿Sí? Acá hay una vinculación con procesal. Cuando se le imputa un hecho, cuando a una persona se le dice, vos sos responsable por este suceso fáctico, se le dice todo lo que sucedió. ¿Sí? Vos el día lunes 23 de la caja te llevaste 500 pesos. Está claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno no dice la suma, ¿sí? O sea, si uno no dice la suma, no está describiendo en la totalidad lo que es el objeto del proceso, lo que va a ser el objeto del proceso. Está bien. ¿Sí? Profesor. Porque además también puede tener muchísimas implicaciones. Imagínense que la cajera diga, che, pero yo me llevé 500 pesos y acá la sentencia dice que faltaba en 200.000 pesos. Claro. ¿O no? ¿No puede pasar eso? Sí, claro. Profe, ¿qué diferencia hay entre hurto
hurto en concurso real a hurtos reiterados. ¿Cómo hurtos reiterados? Sí, Es lo mismo. Es un es concurso lo mismo. Es Perfecto. lo mismo. Son hurtos distintos días, ¿sí? Sí. Después, otra cosa que quiero aclarar, más que nada para las preguntas de desarrollo, no es lo mismo desapoderamiento, ¿sí?, que apoderamiento. ¿Sí? Tengan presente eso, chicos. Las palabras y los términos son técnicos. Tienen un significado, ¿sí?, para el derecho penal, en este caso, que es la materia que estamos viendo. No es lo mismo decir desapoderamiento que apoderamiento. El delito de hurto es el apoderamiento, ¿sí? Yo me apodero de algo, ¿sí?, de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, de manera legítima, yo me apodero. ¿Sí? No es lo mismo decir desapodero a alguien. ¿Entienden Claro, a qué voy? Sí, sí, yo había porque puesto eso. lo puede El desapoderar, pero no quedárselo consigo. Exactamente. Claro. Piénselo así de manera simple. ¿Cambiaría Bueno. algo si las perlas, famoso ejemplo, se fueran vendiendo una por una en vez de tratar de reunir la totalidad del collar? Si la vendía, sacaba una perla, la vendía, sacaba otra perla y la vendía. ¿En ese caso sería un concurso real? No, ustedes siempre lo que tienen que ver es cuál es la finalidad del Por sujeto eso, cuando va a encarar la comisión del delito. ¿Sí? sí, no quiere el Si el collar sujeto, completo. si el Va sujeto no robando quiere el collar, supongamos, si el sujeto no quiere el collar y digamos que son perlas que son valiosas de por sí mismas, entonces no hay una finalidad totalizante. bien. Muy bien. La semana pasada, ¿se acuerdan que nosotros terminamos hablando del 165? ¿Sí? Avanzamos, hablamos del robo, hablamos de estos dos elementos nuevos constitutivos para llevar adelante la acción de robo, ¿sí? ¿Que cuáles eran estos medios comisivos? La violencia y la fuerza sobre las cosas. Seguimos hablando, ¿sí? Dijimos que mantenía la esencia del delito de hurto y después entramos en lo que son los robos agravados. Dijimos, al igual que cuando mencionábamos el delito de hurto, ¿sí? Otra cosa, ahora me viene a la mente algo que quiero aclarar. Cuando ustedes estudien un tipo penal, ¿sí? Cuando ustedes estudien un tipo penal, siempre vayan a la norma, al código penal y después a los manuales. ¿Sí? O en definitiva, el principio de legalidad juega en el tipo penal. Es el que nos dice cuáles son los requisitos, cómo se debe dar el supuesto de hecho y demás. Después los manuales nos dirán qué significa, cuál es la interpretación que se le debe dar al supuesto que está regulado o que está tipificado, ¿sí? Esto lo marco porque en una de las respuestas me dijeron que era un hurto campestre. ¿Sí? En una de las, creo que en el caso de las... Sí, en el caso del supermercado me dijeron que era un hurto campestre. ¿Sí? Si nosotros leemos la norma penal del 163, ¿sí?, referido al hurto campestre, ¿qué nos va a decir, chicos? Tendrían que ser cabeza de ganado. No, se aplicará de 1 a 6 años, ¿sí?, cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, ¿sí?, instrumentos de trabajo, de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos dejados en el campo. ¿Sí? El hurto campestre es el hurto de determinados elementos que fueron dejados en el campo. ¿Sí? Imagínense que yo les pregunto en un parcial por hurto campestre, o sea, les digo, bueno, la cajera en el banco todos los días se lleva una X cantidad de dinero. Y ustedes me contestan con hurto campestre. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, chicos. Lean la norma, porque yo entiendo lo que pasó acá. Seguramente se debe haber leído la primera parte de la norma y no se leyó que decía de instrumentos dejados en el campo. ¿Sí? Ustedes cuando estudien este tema, tienen que ver con qué? Con elementos que fueron dejados, ¿sí?, en el campo, en un lugar donde no había ni asistencia, ni se podía proteger estos elementos y demás. ¿Sí? Después, otra cosa vinculado con esto.
Yo en el ejemplo tampoco les dije que se usaba una llave falsa para abrir una cerradura en lo que era la caja del banco, del supermercado. ¿Sí? Y alguien mencionó que se podía dar un hurto agravado por el uso de llave falsa o lo que fuere, o de ganzúa. ¿Sí? Eso no lo decía el ejemplo. Siempre tengan presente qué es lo que dice el examen. No se vayan más allá de lo que dice el examen. ¿Sí? Bien. Perdón, Entonces, doctor, o sea, sería analizar cada palabra como si fuera una oración, como nos decía la doctora, otra de las profesoras. Es el análisis de cada palabra del texto que usted nos dio, sin irnos más Es que allá. exactamente, ustedes, fíjense, miren, le voy a contar algo más. El examen pasado yo hice una pregunta de trata de personas. ¿Sí? La pregunta comenzaba así. Decía, bueno, Josecito fulanito captó, trasladó, recibió y acogió a fulanita y la explotó sexualmente. Si ustedes van al 145 bis, dice, el que ofreciere captar, trasladar, recibir o acoger a persona, ya estamos dentro del 145 bis. O sea, en el examen yo había descrito lo que era la figura penal en el Código Penal y no la pudieron responder, chicos. O sea, y la pregunta arrancaba citando las primeras 4 palabras del tipo penal. Es como que yo les ponga, bueno, José se apoderó ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, el día tanto, ¿sí? Bueno, sobre este hecho el señor fiscal entendió que había una extorsión, ¿sí? ¿Usted está de acuerdo o no con esta figura? Y ustedes me dicen, sí es extorsión, sí es estafa. La pregunta era así, más o menos. Claro, pero eso porque por ahí no se lee el Código Penal, el artículo. Es que usted tiene que partir de la base del Código Penal y después van a lo que es la dogmática y la técnica, ¿sí? El manual les va a decir, porque en definitiva la pregunta va a partir del Código Penal, ¿sí? Pero bueno, el 165, nosotros ayer dijimos, la clase pasada, perdón, hablábamos de que algunas figuras se podían agravar por resultados, por la utilización de determinados medios, porque se vulneran determinadas vallas predispuestas para proteger a la propiedad, ¿sí? En este caso a la cosa mueble, y que esas conductas tenían un mayor disvalor para el derecho penal. Por lo tanto, se agravaba la pena. Comenzamos hablando del 165, ¿sí? Que era cuando se producía una muerte, ¿en qué? En circunstancias en las cuales se ejecutaba el delito de robo, ¿sí? Ahí les mencioné 3 posiciones distintas. Una que hablan de qué? De que se encuentra la figura, la muerte que se encuentra alcanzada en el 165 son aquellas que son culposas y preterintencionales. La segunda posición que habla de muertes dolosas y culposas. Y la tercera posición que habla solamente de muertes de carácter doloso, ¿sí? Esas eran las grandes posiciones que entienden o en las cuales están divididas la dogmática penal, ¿sí? Muy bien. Respecto de lo que es la consumación, ¿sí? La mayoría entiende que, a ver, se los pregunto a ustedes, ¿cuándo consideran que se consuma la figura del 165? Cuando muere la persona en situación de robo. Y si el robo queda atentado, ¿qué pasa? Porque mató y escapó, por ejemplo. Sí, supongamos que entras a robar a una despensa, se muere el dueño de la despensa, no importa, no vamos a discutir el tema si es culposo o no, pero supongamos que el resultado muerte se da. Y yo, como se murió la persona en el momento, tengo miedo y salgo corriendo y dejo las cosas que iba a robar. O sea, la muerte se produjo, pero el robo quedó en grado de tentativa. Lo absorbe el homicidio, digamos. Pero, o sea, la pregunta es, ¿queda consumada la figura del 165 o queda en grado de tentativa? Es tentativa del 165. Tentativa. O sea, porque lo que se está penando es el robo, ¿no? O sea, la muerte es el resultado, pero la pena es sobre el robo, me parece. Para mí ahí no encuadraría la figura directamente. Sí, para mí sí. O sea, es tentativa del 165.
Pero no hay Pero la muerte se da. Dice con motivo o ocasión de robo. O sea, podría ser que Podría ser, tomarse. cuadre. Muy bien, lo que les tengo que decir, chicos, es que la figura se consuma en el momento que se produce la muerte. ¿Sí? Independientemente de que el robo quede tentado o no. Eso es lo que entiende la mayoría. ¿Sí? Todo, o sea, la mayoría de los tribunales entiende que si se produjo la muerte, el 165 ya queda consumado. ¿Sí? Más allá de que el robo, aclaro, más allá de que el robo quede en grado tentativa. En esta cuestión, Taza en su libro remarca que él entiende que deberían aplicarse las reglas de la parte general, ¿sí? A los fines de no vulnerar el principio de proporcionalidad ni de culpabilidad. ¿Sí? Hace esa aclaración tanto en este supuesto del 165 como en el delito de robo agravado cuando se producen las lesiones. ¿Sí? ¿Admite tentativa el 165? Bien, te voy a responder lo siguiente. Para la mayoría, ¿sí?, que dicen que la figura se consuma con la muerte, para esta posición la tentativa es inadmisible. ¿Sí? Sí, se escucha medio bajo igual porque hay un Sí, audio presente. Tengan cuidado, ¿no? O sea, ya las experiencias sobre este tipo de cosas sobran. Bueno, tengan en cuenta eso. El 165 se consuma cuando se produce la muerte y para la mayoría no existe la tentativa. Es un delito que no admite la tentativa. ¿Sí? Para Taza, él entiende que deberían aplicarse las reglas de la parte general a los fines de no vulnerar el principio de culpabilidad ni de proporcionalidad. ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. A mi interpretación, puede ser que el artículo no sea muy claro en cuanto al sujeto pasivo, porque he leído, no sé si estoy en lo correcto, pero he leído que puede ser que por ahí el mismo sujeto pasivo termine siendo el ladrón. Entonces haya homicidio, haya robo seguido de homicidio. Creo que la Suprema Corte había fallado así, pero no sé cómo quedó la doctrina o la jurisprudencia. Mirá, yo te voy a decir algo. Este artículo es bastante complejo porque tiene distintas aristas, ¿sí? Y algunos autores hablan de que es una mala técnica legislativa para regular un concurso. ¿Sí? Porque si vos ves, primero ya partimos de la base que en una figura penal vos tenés dos bienes jurídicos afectados. La vida y la muerte. Tenés dos conductas también. Un homicidio y un robo, ¿sí? Ya ahí partimos de una base, o sea, de una base técnica, jurídica, que es bastante extraña. Tenemos el problema de decir, bueno, che, pero ¿qué conductas de homicidio se encuentran encuadradas? ¿Sí? Algunos tribunales, por ejemplo, como vos dijiste, la Suprema Corte, dice, si la norma penal dice se produce una muerte, a mí no me importa cómo se produjo la muerte. Si en ocasión de robo, ¿sí?, y en ese contexto se produce la muerte, ¿sí?, yo se la voy a atribuir a los sujetos activos. Ahora, ¿qué pasa si vos justo estás en el contexto de un robo, cae un rayo y mata a una de las víctimas que está ahí? ¿También la vas a atribuir? Bueno, pero no dice una muerte, dice un homicidio. Dice un homicidio, pero algunos dicen Pero un que el rayo no es homicidio una acción humana. Sí, pero pará, déjame terminar. Dice, un homicidio es una conducta dolosa, ¿sí? Pero algunos autores dicen que en realidad, si vos lees la norma, se habla de un resultado muerte. ¿Sí? Resultare. ¿Sí? Por eso vos tenés distintas posiciones. Por eso vos tenés algunos que hablan de culposo, pretérito intencional, ¿sí? Por eso tenés aquellos que hablan de culposos y dolosos. Y me dice, o sea, por eso también tenés un problema de hasta dónde vas a cortar la cadena de responsabilidad, porque vos me decís, sí, pero pará, un rayo no es una conducta humana. Sí, pero supongamos lo siguiente. Yo entro a robar a una despensa, ¿sí?, que el horario de salida es a las 5 de la tarde. El horario de salida es a las 5 de la tarde. Yo entro a robar 5 menos 10. Y a las 6 de la tarde tengo a las personas ahí adentro rehenes. ¿Sí? Se desata una tormenta, cae un rayo y mata a una de las personas que no debería estar en ese lugar si no hubiera sido por mi conducta. Bueno.
¿Se acuerdan de penal 1 cómo se cortaban los nexos o las causales de responsabilidad? Podríamos Sí, hablar ahí, no tenés el dominio del hecho ahí. pero podrías hablar de una condición sine qua non sin la cual se hubiera dado el resultado de muerte. También por Tiene que ver con la causa eficiente, ¿no? Para mí no es acción de homicidio el que caiga un rayo arriba de un sujeto, pero es mi opinión personal. Porque la figura para mí no entraría, porque el resultado de muerte no surgiría del accionar, digamos, la intención que tiene el legislador de que el robo dé resultado en la muerte. Si cae un rayo No, por es casualidad, para mí no hay un nexo de causalidad entre el hecho, la acción del sujeto y el resultado fin, que es la muerte. Para mí se Claro, corta el Bien. peligro causado no se relaciona con el hecho muerte. Bien. Para resolver eso, ustedes van a tener las distintas condiciones que les enseñaron en penal parte 1 y demás, ¿sí? Pero bueno, volviendo al caso, el compañero planteaba, ¿sí? Planteaba el caso del policía, no, del partícipe del robo que moría. Sí, ¿Sí? no, Así yo es. el fallo que leí era de un robo, que había 3 ladrones y resultaban muertos, o sea, resultaban en un homicidio por disparo de la policía y que se imputaba el 165. Fíjense, cuando nosotros recién hablamos el tema del rayo, ¿sí? Van a ver que yo lo utilizo para marcar un contexto, que a veces los distintos fallos te dicen, mira, a mí no me importa quién lo mató, ¿sí? Si había un contexto de robo, ya está, es suficiente. La norma habla de eso. En el caso que menciona el compañero, los partícipes del robo murieron, ¿por qué? Por una bala de la policía. ¿Sí? Eso estuvo probado en el expediente. Supongamos, Josecito, Juan Pérez y Pablo fueron a robar. Pablo muere por una bala de la policía. Josecito y Juan Pérez son responsables, se les atribuye el homicidio del tercero. ¿Sí? Ahora, ¿de quién fue el accionar? ¿Dónde está el nexo de causalidad ahí? ¿O qué pasa con la culpabilidad? Porque sí, está bien, nosotros dos fuimos, o sea, nosotros tres fuimos a robar, ¿sí? Pero la bala que mata a uno de los partícipes es la de uno de los policías. Igual voy a aclarar algo antes de irme de tema. El sujeto pasivo, si el sujeto pasivo del delito del 165, la mayoría entiende que son aquella persona la que es víctima del robo y la que es, ¿sí?, víctima de la muerte, que no sean los autores del delito. Que no sean autores del delito de robo. ¿Sí? Y el fallo ese que está mencionando el compañero, creo que después un tribunal superior lo dio vuelta porque entendió que se violentaba el principio de culpabilidad. ¿Sí? Pero después volvieron, sí, es un criterio bastante raro. Pero la realidad es que la Suprema Corte lo que dijo en ese antecedente es, mirá, a mí no me importa si tuvo dolo, si tuvo culpa, si fue preterintencional, si cayó un rayo. A mí lo que me importa es que la norma dice en un contexto de robo. Nada más. O sea, fue bien legalista, ¿sí? Fue bien específico en referencia al principio de legalidad. ¿Alguna duda sobre eso? Bien. Supongamos que yo les pregunto en el multiple choice y digo el 165, aspecto subjetivo. ¿Qué me van a decir ustedes? Tienen que analizar la figura del 165. Tienen que analizarla. ¿Tendríamos que hablar de dolo? Yo creo que no. Puede Por el ser precedente no habría que hablar de dolo. Dolo en el robo, y puede ser otro aspecto para lo que fue el homicidio, puede ser Dolo, culpa, Claro. O sea, primero está toda la discusión acerca de si los homicidios tienen que ser imprudentes o tienen que ser dolosos o culposos, pero después acerca del robo sería doloso. Exactamente. Ustedes cuando tengan, si se les presenta el caso, ¿sí?, tengan presente que el robo siempre es doloso, ¿no? Que el 165 es una figura que tiene dos partes. Una parte que es el robo, que es doloso, no hay ningún tipo de discusión, esa parte es dolosa,
y después, en referencia a la muerte, van a tener distintas posiciones, ¿sí? Algunos que dicen que es culposo y preterintencional, otros que dicen que es doloso y culposo, y otros que dicen que es doloso nada más, ¿sí? Cuando ustedes analicen el aspecto subjetivo del 165, tengan presente que tiene dos partes, ¿sí? Es solo eso, chicos. Bien. Vamos al 166. Una pregunta más, una pregunta. En el 165, con respecto al homicidio, ¿podés decir que es dolo eventual? Claro, exactamente, ¿sí? Dolo directo y dolo eventual. Muy bien la pregunta. Igual ustedes, la figura del 165, creo que, y como los delitos de libertad, creo que son una de las cosas que más me gustan. Generalmente los casos de concurso para juez, ¿sí? En provincia y en federal, se ha tomado sobre la base de estas normas, ¿sí? Yo he visto concursos de jueces federales basados solamente en el 165. He visto concursos de jueces de provincia basados en el 165. Y las personas que se postulan para jueces se agarran la cabeza. ¿Cómo era, Lorenzo, tu pregunta? ¿Y si el homicidio queda tentado, cómo sería? Si el homicidio queda atentado, no tenés ¿Hay la figura del concurso? 165. ¿Y no Ahí hay lo que vas a concurso? tener, no, ahí lo que vas a tener, supongamos que una persona entró a robar, ¿sí? Logró consumar el robo, le disparó, o no metamos armas, digamos que tuvo un accionar, ¿sí? Que casi mata a la persona, casi mata al sujeto pasivo, al dueño del comercio, supongamos. El robo lo consumó. Vos lo que vas a tener ahí es un concurso, ¿sí? Entre el delito de robo y el homicidio en grado de tentativa, ¿sí? Eso lo vas a resolver desde la parte concursal. También tengan en cuenta esto que no se los había dicho, no sé si Taza les mencionó, creo que por lo que me dijeron no vieron el 80 inciso 7. Pero tengan presente que el 80 inciso 7 y el No, pero lo 165 hemos hablado. se diferencian por la especial finalidad que tiene el 80 inciso 7, que yo se las mencioné la otra vez, ¿sí? Bien. Vamos por el 166. Profe, ¿no hay autores que en el 165 hablen de un concurso aparente de leyes? En el caso del robo, por ejemplo, en el caso de que el accionar fuera, digamos, podríamos hablar, a veces se habría un caso de concurso real, pero ponele que se diera la hipótesis de que el delito fuera la misma acción, el robar y el terminar matando. Y podríamos hablar de un concurso aparente que, digamos, que se subsume el delito de robo, en vez de quedar en concurso, se subsume ante el delito de homicidio. ¿Podría quedar alguna teoría que hable de eso? Me surgió la duda leyendo. No, porque vos lo que tenés de entrada ya son dos bienes jurídicos diferentes. Dos bienes jurídicos tutelados diferentes. Me parece que hablar de un concurso aparente ahí es como medio raro, ¿sí? No creo eso, pero digo, me surgió la duda si podría plantearse a partir de una defensa, a partir de eso. Digamos, hablar de un hecho demasiado pegado, digamos, donde no hubiera diferencia de hechos independientes. No, para mí no. Yo no he visto una que hable de concurso aparente. O no recuerdo, en este momento no recuerdo, ¿sí? Generalmente los libros que he leído hablan de esas tres posiciones, ¿sí? Sí hablan de concurso aparente cuando pasan de estudiar el delito de hurto al delito de robo, ¿sí? Ahí sí hablan de concurso, que se podría dar un concurso aparente. Pero el concurso aparente es eso, apariencia, no hay concurso. Bien, 166. El 166 dice que se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 90 y 91. ¿Sí? Si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. ¿Cuáles son las lesiones del 90 y el 91? Esto ya lo vieron ustedes. Las graves y gravísimas. Las graves y gravísimas, ¿sí? Tengan presente
como en los delitos que ustedes vieron, cuando se instala la acción, ¿sí? Que es la acción privada, ¿sí? Tengan presente eso, chicos. Porque no sé por qué siempre les gusta preguntar sobre lesiones. Bueno, si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causaron algunas de las lesiones previstas en el 90 y 91. Esta es una norma que se agrava, ¿por qué? Por el resultado. ¿Sí? El resultado, ¿qué son? O lesiones graves o lesiones gravísimas. ¿Y las lesiones leves qué pasa? Las lesiones leves, el legislador, ¿sí? Y esto lo señala Taza en su libro, entiende que las lesiones leves están absorbidas por la figura básica del delito de robo. ¿Sí? Recuerden que el delito de robo estábamos hablando de ¿qué? ¿Cuáles son los medios comisivos que teníamos? Fuerza en las cosas y violencia en las personas. Tengan presente que la norma esta nos dice si por las violencias ejercidas, ¿sí? Las lesiones que se producen en este robo agravado tienen que ser por las violencias ejercidas sobre la persona. Si son lesiones leves, están abarcadas por la figura básica. ¿Sí? Si son graves o gravísimas, son las de este supuesto. ¿Sí? Supongamos, el caso dice, bueno, Julio Ortiz entró a la despensa que estaba ubicada en la calle 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, y a uno de los cajeros le propinó un golpe. Le propinó un golpe, nada más. Yo digo que le propinó un golpe, ¿sí? Y lo agarró del cuello y le exigió el dinero. El cajero, atemorizado, le entregó el dinero y se fue corriendo. ¿Sí? El fiscal en su acusación dice que Julio Ortiz debe ser procesado e indagado por el delito de robo agravado previsto en el artículo 166, inciso 1. ¿Está usted de acuerdo o no está? Fundamente su respuesta. Ese es el caso. El caso del parcial, supongamos, puede ser así. ¿Qué van a decir ustedes? Que no se agrava. Claro, el pues, mismo es una tipo de lesión leve. lesiones, Porque es robo. el mismo tipo de lesiones tiene subsidiariedad, lesiones leves, ¿eh? O sea, dice, no sé cómo dice textualmente, pero... El tipo del robo. Ustedes lo que van a Dices. responder es, ustedes lo que tienen que responder es, yo en este caso estoy en desacuerdo con la... Yo lo que respondería es lo siguiente. En este caso, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la pregunta, estoy en desacuerdo con la acusación fiscal porque entiendo que lo que se produjo es una lesión leve y ya queda alcanzada por la figura prevista, ¿sí? Del 164, es decir, por la violencia ejercida sobre la persona. Por lo tanto, solicito que Julio Ortiz sea acusado por el delito del 164. Ya está. ¿Sí? Fíjense que yo aclaré, o sea, porque yo dije, le propiné un golpe y lo agarré el cuello. Distinto hubiera sido el caso que yo con ese golpe produzco que esta persona se caiga, ¿sí? Y digamos que en la caída, por el infortunio, se da la cara con un cajón y pierde un ojo. No lo dije eso. Porque si yo lo ponía en el texto, ¿qué iban a decir ustedes? ¿Que es una lesión leve o es una lesión de las otras? De las otras. Sí, de las otras. Gravísima, es gravísima. Claro, yo por eso, yo con esto, con esta aclaración les estoy marcando que no se tiene que ir de lo que dice el texto, ¿sí? Porque si yo empiezo a decir, o sea, supongamos que yo estoy en el examen y digo, pero mirá, capaz que el golpe se cae y se puede lastimar, ¿sí? Se puede ir más allá y capaz que la solución que voy a dar es distinta a la que yo les di que era la correcta. ¿Sí? Pero bueno, bien. Con respecto a las lesiones, van a ver que algunos autores, eso está marcado en el apunte que les voy a subir, algunos autores hablan de que las lesiones, la violencia que se ejerce para producir esas lesiones tienen que ser de carácter doloso y culposo, que pueden encuadrar las dos. ¿Sí? Eso es una discusión teórica. Taza entiende que, de acuerdo al 92, las lesiones que se producen, o las que hace referencia el artículo, son dolosas. ¿Sí? Después, con respecto a la consumación, tengan en cuenta lo que dijimos de las figuras anteriores. ¿Sí? Perdón, digo al aspecto subjetivo. Bien.
Vamos al segundo supuesto, que es el que más me interesa. Inciso segundo, si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Tienen el código a mano? Sí. Los que no tengan el código a mano, escuchen lo que yo digo, ¿sí? Si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda, ¿cuántas figuras agravadas hay? 2. 2. ¿Y cómo serían? ¿Cuál sería la primera? Con armas y en un despoblado en bando. Sería la otra. Y en despoblado y en banda, ¿sí? El concepto, rápidamente les voy a mencionar esto, ¿sí? El concepto de despoblado hace referencia a un lugar en el cual no se encuentran pobladores, ¿sí? En el cual la víctima no puede solicitar auxilio, ¿sí? Pero además la víctima es atacada por una banda, ¿sí? Que tiene que ver con la pluralidad de sujetos. La banda a la que hace referencia el 166, ¿sí? Inciso segundo, primer párrafo, no tiene nada que ver con la asociación ilícita. La asociación ilícita es un delito mucho más complejo que tiene mucho más requisitos, ¿sí? En la asociación ilícita es un delito que se prevé y en el cual el bien jurídico tutelado es la tranquilidad pública, ¿sí? La asociación ilícita ya se pena por sí misma. Es un pacto venal entre determinadas personas, ¿sí? Destinado a cometer infinidad de delitos. En este caso, la banda a la que hace referencia puede ser una reunión de 3, 4, 5 personas que dice, supongamos, hipódromo, en el barrio Hipódromo a las 10 de la noche, ¿sí? Un viernes de invierno. No anda nadie, ¿o no? No sé si ustedes conocen el barrio Hipódromo, si alguna vez fueron. No, más o menos, pero Bueno, eso sería despoblado ya. Eso, claro, o sea, es bastante despoblado. Encima, agregale que es invierno, 10 de la noche, no hay nadie, ¿sí? La casa más cercana la tenés a 4 cuadras. Salís a la calle que vas a comprar a la despensa y vienen 4 personas y te abordan para robarte el celular. ¿Verdad? ¿Sí? Tenés la consumación, tenés en despoblado, ¿sí? Y tenés una banda. Esto de los requisitos de banda es importante, ¿por qué? Porque si ustedes son defensores y el día de mañana supongamos, tienen que bajar un agravante que es ¿qué es lo que van a decir? Pueden llegar a plantear un escrito diciendo, mire, su señoría, el concepto al cual se refiere banda del artículo 166 es antiguo, que en realidad lo que se estaba queriendo decir el legislador es que tiene que haber un pacto y demás, ¿sí? Ustedes como abogados defensores pueden decir cualquier cosa. Ahora, que sea así es otro tema, no tiene nada que ver. Ustedes solo recuerden para el examen que banda es pluralidad de sujetos, ¿sí? Que esta pluralidad de sujetos lo que hace es poner en una posición de desventaja al sujeto pasivo, ¿sí? Y al estar en un despoblado, este sujeto pasivo no puede pedir ayuda, doblemente en situación desventajosa. Profe, también podríamos decir que el sujeto fue robado por una persona y que los otros 3 solamente estaban que observaban. Pueden ir 4 ladrones, uno robar, el otro acompañar, pero no realizar ninguna acción típica, no estar involucrados. Y ahí podríamos también bajar, digamos, el agravante. Porque la acción tiene que ser realizada en banda. Sí, pero guarda que el tipo penal, yo te puedo agarrar y te puedo decir, sí, pero mirá que el tipo penal no dice que los 4 tienen que poner manos, ¿sí? O ejercer violencia sobre el sujeto pasivo. ¿Y cómo robás si no estás interviniendo? Si estoy parado ahí, yo voy con un amigo, yo voy 4 amigos, salimos de un boliche. Podés intimidar. No, no se le ocurre robar a fulano, de en un descapado. Para eso está la Ya con la participación intimidación te criminal. alcanza. La Ya intimidación. con la intimidación te alcanza. Supongamos, yo estoy en el barrio Hipódromo, salgo a comprar a 10 de la noche, uno de estas personas se acerca a mí y me dice, dame el celular, y los otros 3 están al lado de él, y me miran. No les voy a decir, che, ¿ustedes también me quieren robar? Sí, no, claro. ya con tener, o sea, vos lo que tenés acá es el poder intimidante de la banda, ¿sí? Vos no necesitas que los 4 pongan mano sobre la víctima. Ya con solo ¿Sí? mostrar un arma ya es suficiente. No, igual acá no hay arma.
Igual si No hubiera armas confundamos, sería chicos. agravado porque ya sería el otro agravante. En este caso no estamos hablando de arma. Yo estoy hablando de la figura agravada, el robo en despoblado y en banda. ¿Sí? Ah, sí, sí. Doctor, una Fíjate que, consulta. Una consulta. ¿Ya con que haya 2 personas ya es banda o más de 3? no, 3 o más. Ah, bueno, ¿Sí? esa trampa igual no creo que nos vaya a hacer, ¿no? Sí, creo que Profe, Ah, bueno, profe, bueno, para saber, entonces 3 Una o más. pregunta. Entonces sería Más de sí, dos. de la banda de lo que habla la asociación ilícita, la cantidad de personas, digamos. Sí, pero no. A ver, en este si a vos te pregunto banda, no, ni siquiera menciones asociación ilícita. Olvídate que existe la asociación No ilícita. tiene nada que ver, pero por la cantidad de personas, digo, porque si usted me dice 2 personas en el barrio Hipódromo, ya no sería una banda entonces. Por eso se lo No, pregunto. para el concepto de los autores, no. Ojo, que No, yo. por si me hace esa Los trampa, por eso. autores, los autores exigen que haya 3 o más. Ahora, si vos me preguntás a mí de lo personal, y yo creo que 2 personas ya te intimidan. Sí, yo también, por eso, pero por eso le preguntaba nada más. Bueno, pero Vienen si 2 hablamos tipos que de miden 2 carácter metros y pesan intimidatorio, 140 kilos. pero si hablamos de carácter de intimidación que puede tener un sujeto, un hombre de 1,90 y 140 kilos que hace boxeo me va a dar más miedo que 4 pibitos de 50 kilos. O sea, si Sí, vamos a hablar pero no es banda eso, no es banda. ya lo sé, lo que digo, si le agregamos el componente subjetivo, nos vamos de la objetividad de lo que dice el código, digamos, si va a ser la intimidación en situación agravante, sería como ampliar mucho, abrir mucho el margen de legalidad, digamos, nos iríamos de lo que dice el texto normativo. Igual, ¿quién está hablando? Yo, Juan. Quiero hacer una pregunta. Yo te hago la siguiente pregunta, Juan. ¿La intimidación en qué se basa? No es ya que porque vos mencionaste objetividad, subjetividad. La intimidación es pura subjetividad. Sí, ya sé, por eso. O sea, porque si vos tenés que analizar el caso concreto, entonces cuando viene alguien, si vos no distinguís entre objetivo y decís que el Código Penal exige la objetividad, entonces cuando viene alguien y te roba con un arma de juguete, no estaría penado. ¿Pero es un arma? Sin embargo, está penado. ¿Por qué? Porque justamente estos agravantes tienen 2 componentes, ¿sí? Un elemento objetivo y un elemento subjetivo. En el caso de la banda, ¿sí? En el caso de la banda tiene que ver con un elemento subjetivo, la intimidación. ¿Sí? Yo lo que digo es que a mí me con un parece arma que una de juguete, definición... profe, ¿por qué lo agravarías la pena? Solo por el contenido subjetivo, porque objetivamente nunca podría ser un arma, un juguete plástico que no puede matar, que no puede, digamos, generar una lesión, que no puede aumentar ese potencial humano de lesionar. Pero intimida. Sí, pero hay armas de juguete, hay réplicas que son mejores que un arma. Chicos, hagamos una cosa, banda y despoblado ya está, es simple, es solamente lo que yo les dije. Ahora vamos a entrar y voy a responderle al compañero diciendo lo siguiente. Fíjate. Doctor, ¿puedo preguntar algo sobre Déjame terminar esto, mira, déjame terminar esto. 166. Si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería. O sea, no es como decís vos. Se valoran 2 elementos, el objetivo y el subjetivo. ¿Sí? Doctor. Primero, si el robo se cometiere con armas, ¿sí? Las armas del inciso, primero, son armas, o sea, son todo tipo de armas, propias, impropias, y las impropias equiparadas a propias, ¿sí? Las armas, tengan en cuenta que son aquellas que son creadas ¿para qué? Para atacar, ¿sí? Las armas tienen un poder vulnerante. Ahí sí entra el objetivo, el poder vulnerante del arma, ¿sí? Pero bien, vamos al arma de fuego. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 de su mínimo y en su máximo. ¿Sí? Cuando ustedes analizan el tema de las armas, ¿sí? Que en esto sí le voy a dar la razón al compañero, hubo una gran discusión. ¿Sí? La discusión se basaba en lo siguiente, decían, el agravante por la utilización de arma tiene que ver en el poder de vulnerabilidad. ¿Sí? El arma tiene que tener un poder vulnerante.
Entonces, si no tiene ese poder vulnerante, nosotros no podemos agravar la figura penal. Otra posición dijo, no, perdóname, dice, las armas no necesariamente tienen que tener un poder vulnerante. Las armas de por sí ya intimidan. ¿Sí? De hecho, hay un caso muy conocido cuando se discutía esto, que una de las personas que tenía que votar, ¿sí? Agarró un arma de utilería y la puso así, y los intimidó a todos los que estaban votando. Y con ese hecho le demostró, ¿viste que a pesar de que no tiene poder vulnerante, intimida el arma? ¿Sí? Y esto es la regulación que tenemos prevista en el Código Penal. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 su máximo. Esa es un arma que es apta para disparo. Esta tiene el poder vulnerante y cumple con el elemento objetivo. ¿Sí? La segunda, si se cometiera el robo con un arma de fuego, cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse por ningún modo por acreditada. Esa es el arma que fue descartada. O con un arma de utilería. El arma de utilería no tiene poder vulnerante, chicos. Son las armas que se utilizaban en los teatros y que parecen verdaderas. Esas armas no tienen poder vulnerante. Sin embargo, califican la figura. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta el aspecto subjetivo. Esta parte de la norma penal se desprende del objetivo y se tiene en cuenta el aspecto subjetivo. Y ese aspecto subjetivo en el cual se encuentra la víctima, ¿sí? Es el que agrava la conducta. Había un señor que quería preguntar algo, ¿no? Se cansó. Sí, yo quería preguntar algo, tiene que ver con el primer párrafo del artículo. ¿Yo puedo incluirme en el artículo segundo del 166 si lo hago sin arma, verdad? Pero ¿cómo sería el caso? Ahí hay una letra O. O voy con arma y en banda, o la otra alternativa sería despoblado y en banda. No. ¿Por qué hay una O ahí? Una O excluye. O es una o el otra. No excluye. No, es así. La O corta. ¿Sí? Bueno, la O corta. O sea, yo llevo descripción. arma o despoblado. Elijo una de esas dos. Y después banda. Bueno, son dos agravantes. No, pero la O excluye. Elijo una de las dos. O puedo tener las dos. Pero si yo tengo armas y en banda, o despoblado y en banda, cumplo con el artículo. Cumplo con lo que está diciendo ahí. No, es así, mirá. Lógicamente es así, es como digo yo. Hay una coma una igual. interpretación distinta. Armas, coma. No, vamos a una cosa, vamos a leer despacio el artículo, ¿sí? ¿Qué dice? Si el robo se cometiere con armas, ¿sí? Primera figura grabada. O, como decís vos, separa, si separa quiere decir que hay dos cosas. O en despoblado y en banda. Segundo agravante. El segundo agravante es en despoblado y en banda. ¿Sí? Aunque no tenga... Tenés dos agravantes. No, pero hay dos agravantes. Doctor, si hay una... Pero déjame terminar. Bueno. Déjame terminar. Tenés dos agravantes en el primer párrafo. ¿Sí? El robo se puede cometer con arma, ¿sí? Y puede ser otra figura agravada que es en despoblado y en banda. Eso no significa, ¿sí? No significa que supongamos en el ejemplo que yo di, del hipódromo, que uno de los flacos, ¿sí? Empuñe un arma para robarme. Ahí tiene las dos. Sí, pero está bien. Si yo digo un arma, ¿sí? A ver. Si yo digo, voy al cine o al baile, ¿voy a un lugar o voy al otro? Si yo digo, voy al cine y al baile, ahí voy a los dos lugares. O sea, acá hay una cuestión lógica. La O excluye, es uno o el otro. No, igual me está siguiendo lo que te digo. Lógicamente, creo que es así. Ahora, si se interpreta de otra manera, bueno, está perfecto. Pero, a ver, pero pará, a ver, si vos interpretás lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Vos son dos agravantes distintas, ¿sí? Y no significa que las dos no se puedan dar en el mismo momento. ¿Entendés? Yo en la misma noche puedo ir al baile, al cine, ¿sí? O un día puedo ir al cine y otro día puedo ir al baile. Sí, pueden... La norma no te está diciendo... No, pero
La norma no te está diciendo, che, si vas al baile no vas al cine. No, no te está pero diciendo eso. no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que una de las dos, y en banda, cumple con lo que dice el ítem 2. O con arma y en banda, o en despoblado y en banda. O con Si arma están, sola. están todas, bueno, están todas. Pero... O sea que no desde sé, tu punto de vista vos tendrías... tendría que haber puesto una I ahí, con armas, No, para en nada. despoblado y en banda. No, pero están diciendo lo mismo igual. O sea, No, igual yo entendí lo que... Él está diciendo otra cosa, ¿sí? Es lo que Yo está sé lo diciendo que, yo sé lo que él quiere segundo. decir. Yo sé lo que No, él quiere déjame que... decir. Igual déjame, no lo interpretes vos. Déjame que yo te diga lo que él quiere decir, ¿sí? O sea, no, déjame que cerramos el tema con él y después si querés aclarar algo, lo aclaramos. Él lo que está diciendo es que el robo se puede cometer con armas y en banda, ¿sí? En el 166, inciso segundo. Él dice que se puede dar un agravante diciendo, bueno, el robo puede ser cometido con armas y en despoblado o con armas y en banda. ¿Ahí estamos bien? ¿Eso estaba diciendo? Al compañero, le digo. Bueno, no es así, chicos. Son dos supuestos, ¿sí? Son dos supuestos. Un robo agravado con armas es una figura calificada y el otro robo agravado es en despoblado y en banda. Son dos supuestos distintos, ¿sí? Son dos supuestos distintos. Si nosotros vamos al 167, fíjense, si el robo se cometiere en despoblado. 167, inciso segundo, si se cometiera en lugares poblados y en banda. ¿Sí? En el inciso 166, inciso segundo, que es el que estamos viendo, son dos robos, chicos, no lo pueden confundir. No lo confundan porque les va a ir mal. Fíjense, cuando lean todos los apuntes y todos los textos van a ver si lo entienden. Uno Profe, es robo ¿qué con le armas y el otro puede ser sin armas, en despoblado y en banda. Yo tengo una pregunta Es así. relacionada al tema. Sí. Pues, quizás sea una pavada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si el robo es con armas y además es despoblado y en bandas? ¿Ahí qué habría? ¿Concurso? Doble calificante. Doblemente calificada la conducta. Entonces, ¿ahí hay concurso o solamente queda en el mismo inciso? No, ¿Pero tenés, por qué doblemente clasificada? Doblemente Si no dijo calificada, porque tenés despoblado. doble calificada. Pero no dijo despoblado. No, el compañero está diciendo lo siguiente, chicos. ¿Sí? Si se comete con armas y además se cometen despoblado y en banda. En banda, exacto. Claro, Los dos pero no supuestos. dijo despoblado. Perdón. Lo que Dijo quiero decir es con que armas. pasa si se cometen... ¿Qué pasa si se cometen los dos supuestos o se cometen, por ejemplo, los dos incisos juntos del 166? ¿Ahí qué pasaría? ¿Cómo se imputaría eso? ¿El de las lesiones? Por ejemplo, se me ocurre qué pasaría si el 1 y el 2, los dos incisos juntos. O doblemente calificado. Claro, él dice si me roban en un lugar con arma, despoblado y en banda. O sea, exacto. que se dé todo. ¿Qué Eso sería? es lo que... ¿Concurso ahí? No es un concurso. Vos describís el hecho y vos decís, bueno, el hecho sucedió, en tal fecha se produjo esto, por lo tanto, resuelvo decretar el procesamiento de fulanito doblemente calificado en razón al inciso 166, inciso primero, y 166, inciso segundo, primera parte. Punto. ¿No modifica la escala penal doblemente calificado? No, se ve lo tiene máximo, repercusión en la escala penal. O sea, En la va escala a penal, moverse la escala que dice, pero va a ser No, una no. pena más elevada cerca al máximo, digo, a eso me refiero. Claro, Eso en sí, lo eso que... tiene repercusión en la escala penal. Perdón, Yo hablo pero de el la escala criterio penal. habla- Disculpe, profesor. Hay una pregunta de Valentina. ¿Quién es Valentina? Que levantó la mano. Ay, no, la apreté sin querer, discúlpame. Ah, listo. Profesor, en el inciso 1 habla de lesiones. Eso es independiente de que haya armas o no, porque el arma puede ser intimidatoria y no haber lesiones. Así que no le veo la conexión al inciso 1 y al inciso 2. Mirá, para ver la conexión, chicos, ustedes... A ver, hay un problema que estoy viendo que
relacionan un inciso con el otro, o una parte de la norma con otra, como si se descartaran entre ellas. Y no. Ustedes en el 166 tienen distintas figuras, ¿sí? Supongamos, tienen un cuadrado en el inciso A, tienen un rectángulo en el inciso B y un triángulo en el inciso C. Son 3 figuras distintas, ¿sí? Ustedes para analizarla, ustedes cuando la estudian de manera independiente. Dicen, el 166, inciso primero, ¿sí? tiene tales exigencias. El inciso segundo tiene tales otras. Supongamos, para verla, la tenés que ver en un hecho. Josecito, Luisito y Pedro, ¿sí? me roban en el hipódromo un lugar despoblado, supongamos que está despoblado, y en banda. ¿Sí? Y además uno de ellos, además los 3 tienen armas. Sí. ¿Sí? Y además uno de ellos, ¿sí? me provoca lesiones por los golpes que realiza. Y las lesiones son graves. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés que resolver desde lo procesal, ¿sí? Cuando uno se resuelve de lo procesal, al hecho lo tiene que calificar de acuerdo al todo, tiene que tratar de abarcar el hecho con todas las figuras penales. ¿Sí? Si yo dijera que una figura descarta a la otra, entonces quizás las lesiones quedarían impunes. ¿Entendés? Quizás, si yo digo, no, che, pará, solamente le voy a aplicar el inciso primero, pero ¿y con el uso de arma y la banda qué vas a hacer? Ah, no sé porque una descarta a la otra. Bien, aplicar la segunda, pero no aplico la primera, pero tiene lesiones graves este tipo. ¿Sí? Entonces lo que vos haces es, al hecho objetivo le aplicás todas las figuras penales. ¿Sí? No importa si es agravada el inciso primero o es agravada el inciso segundo. ¿Sí? No significa que las agravantes se descarten entre ellas. Muy bien. Entonces, la pena es de 5 a 15 años, a menos que sea un arma de juguete, que en vez de ser de 5 a 15 es de 3 a 10. Francamente, de 5 a 15 va para el inciso 1 y el inciso 2, salvo en el caso de que fuera un arma de juguete o de utilería, en cuyo caso la pena será de 3 a 10 años. Profe, yo le quería decir eso hace un rato que venía hablando de este tema, porque usted me había dicho que el robo se consideraba ese arma. En realidad es un atenuante en la situación que se plantea cuando fuera un arma que no se pudiera acreditar su aptitud para disparar o que fue un arma de utilería. O sea, yo creo que el código lo toma como un atenuante, porque dice la pena será de 3 a 10 años de reclusión dentro del mismo inciso del artículo 166. Por eso le consulto. Para mí, cuando habla de arma y dice ese robo se cometiera con arma, esa arma que es un juguete, o sea, esa arma de utilería no la tomaría como arma propiamente dicho, porque si no, no la atenuaría en el siguiente párrafo. ¿Me explico el razonamiento? Igual, ¿qué dice el 164? El 164, el robo de la figura simple. Sí. Será reprimido con prisión de un mes a 6 meses, de un mes a 6 años, el que se apodera legítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas y violencia física en las personas. Sea la violencia que tenga lugar ante el robo para facilitarlo, en el acto cometerlo, o después de cometerlo. ¿Y en la de arma de utilería qué dice? Después de hablar de antes, si se cometiera un robo con arma de fuego cuya aptitud para disparar no pudiese tenerse de ningún modo acreditada, o un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. ¿La pena no es más alta que la de la figura básica? No. Sí, es más alta porque tiene más alto el máximo. Pero no sería dentro, a ver, sería un agravante, pero no sería una agravante, digamos, de la figura del 166, que yo digo. De la figura básica sí sería un agravante, pero de la figura del 166 sería como una disminución dentro del mismo artículo. Pero el agravante se da para la figura básica. Menor disvalor de la acción que comete el sujeto al usar un arma de juguete. Pero es una figura grabada igual. Sí, eso no porque se la figura básica es la del 164. Cuando el legislador cuando el legislador hace una diferencia entre una figura básica y una figura grabada, dice, bueno, tenemos la figura básica que tiene esta pena, ¿sí? Voy a grabar la pena si se dan determinadas circunstancias, ¿sí? Cuando toma el arma de utilería, la graba la pena, ¿sí? Entonces quiere decir que para el legislador
usar un arma de utilería es más grave que el delito de robo básico. No es más grave que el uso de armas del artículo del inciso segundo del artículo 166. Eso es lo que yo le quería decir. Me explico, porque la pena en ese caso sería de prisión de 5 a 15 años. O sea, sería mayor el desvalor de acción según el legislador. Eso es a lo que yo me refiero. No es decir que es un atenuante de la pena original de la figura básica. Lo que digo es una pena menor porque no se considera Menos como arma agravante. total para mí. Está menos Eso es lo que agravante. quería explicar. Lo que pasa es que, a ver, pero es un robo agravado igual. El sujeto Cuando vos lo pasivo estudias no en el sabe manual, que es un arma de cuando vos lo- juguete. Pero cuando vos lo estudias, están los robos agravados. Claro. Más allá de que, acá, o sea, por eso te digo, ¿sí? O sea, cuando vos haces el análisis, ¿sí? Siguiendo tu posición, directamente la figura esta no tendrá que estar prevista. ¿Sí? O sea, vos tomaste la posición del poder vulnerarte del arma. Sí, es una discusión que existió, pero la realidad es que se adoptó una posición mixta. ¿Sí? Se agrava la figura por la utilización de armas de fuego, pero también se agrava la figura básica, por la utilización de un arma de utilería. Si no se agravara la pena básica, entonces el arma de utilería no debería estar prevista acá. No, claro, pero yo lo entiendo lo que usted dice, es un agravante, eso nadie lo discute. Lo que yo estoy pensando es, digo, entonces el arma, se cometiese con arma, sería una interpretación limitada, porque si vamos a hablar de arma como arma de utilería, entonces no existiría esta disminución en la escala del agravante. Eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué hace esa diferencia? Si dice arma y lo agrava de 5 a 15 años, y en este caso es de 3 a 10 si fuera un arma de utilería. Entonces no lo puede tomar como el mismo objeto de arma propiamente dicho. Que era lo que yo le había dicho, que me parecía que no era un arma el arma de utilería, como poder decirse arma propia o impropia. Me entiendo al razonamiento que hago. No es llevarlo a la contra, profesor, por favor, pero es decir, me parece que el código va más o menos en el sentido de lo que yo venía pensando. No, todo lo contrario. El código adopta una postura mixta. Vos partís de una postura objetiva y el código adopta la posición mixta. Si no, no lo hubiera incluido. De hecho, no estaba incluida antes. El arma de utilería no estaba incluida antes. ¿Sí? Vos tenías dos posiciones, y se adoptó la mixta. Doctor, si no, no estaría regulado. Sí, lo entiendo. Entonces sería un mixto, digamos, que sí es un arma considerado, pero agravado de la acción del disvalor de la acción, como es agravante, pero De hecho, menor. te voy a decir más. Si vos tenés un arma de fuego, supongamos, vos empuñás un arma de fuego y vos la utilizás como elemento contundente, ¿en dónde la ponés? Del 162, y tenés el 162, ¿sí? Si el robo se cometiere con armas. Segundo párrafo, si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Si se cometiere el robo con un arma de fuego, cuya actitud o de utilería. Vos tenés un arma de fuego y en vez de amenazar y empuñar y amenazar con el arma, la utilizás como elemento contundente. La tenés que ubicar en el segundo párrafo. ¿Dónde la ubicás? Si vos lo usaras como un arma contundente para generar una lesión en el otro, no, para robar. Claro, o sea, para robar. Siempre estamos hablando de robo, Sí, pero para ejercer esa violencia, dice usted usa el arma esa como objeto contundente. En vez de usarla, ¿viste en las películas que utilizan sí, el arma como si fuera un culatazo en la nuca? Para golpear. Sí. Ahí sí tiene un contundente, es como yo uso una masa, ahí sí lo consideraría un 165 para mí. Un 166, inciso segundo para mí. Ahí no sería un agravante de un arma de utilería como está diciéndolo acá. Para mí ahí sí, porque es una contundente donde sería un arma propiamente dicho, porque puede generar una lesión mayor un culatazo de un arma en la nuca que una masa. Tiene un efecto similar. En ese caso sí. Sí, pero para vos tenés tres tipos. Vamos a dividir el artículo en tres partes. ¿Sí? Las armas del primer párrafo, las armas de fuego y las armas de utilería. Yo utilizo el arma de fuego como arma de utilería. De esas tres preclasificación que yo hice, ¿dónde la pondrías vos? El arma es de fuego, esa arma que usé como gladazo, claro. Sí. No, en ese caso aplicaría es un arma de fuego. Ya está, no importa si la uso como gladazo o no, es un arma de fuego. O sea, tiene la aptitud para matar. La utilizo como una masa. Un revólver 38, lo estoy utilizando como una masa. Sí, lo entiendo perfectamente. En el tercero la ubicaría.
Yo lo ubicaría en el arma de fuego. ¿Qué idea le da, Julio? Importa que es un arma de fuego. Claro, no importa cómo lo utilizo, importa que ya está siendo un arma de fuego, o sea, ya la calificación del arma de fuego está establecida, el legislador dice, bueno, que utiliza un arma de fuego, la escala penal... Podríamos entrar en el agravante del 41 bis, para todos los delitos, un agravante genérico también. Sí, igual dejemos de lado el agravante genérico, ¿sí? Todos los autores entienden que si vos utilizas un arma de fuego como un elemento contundente, va al primer párrafo. Va a lo que dice si el robo se cometiere con armas. ¿Sí? Para que vos califiques como arma de fuego, vos tenés que utilizar el arma de fuego y la tenés que empuñar como arma de fuego. Si vos la utilizás como una masa y como un elemento contundente, ¿sí? Te llevan al 162, primera parte. Julio, y fácticamente, ¿cómo la utilizarías como un arma, como una masa? ¿La sacás de tu bolsillo y cómo haces para pegarle como una masa? Digamos, en algún momento la apuntaste a la persona. Eso sí, es lógico, le podés pegar un culatazo a uno para en vez de pegarle un tiro, para lastimarlo, para... No, va alguien, supongamos, va por la plaza alguien, no sé, un compañero, una compañera, lo agarro para atrás con el arma y le pego en la cabeza. Pero con un arma de utilería también le podés pegar un culatazo. Sí, pero yo estoy planteando el caso del, o sea, estoy planteando el caso, ¿sí? Del arma de fuego. Entonces, tanto en el arma de utilería, tanto en el arma de fuego como en el arma de utilería es necesario que sea empuñada. Claro. ¿Sí? Yo la tengo que empuñar al momento del apoderamiento. Perdón, profesor, y si te hace creer que tiene un arma, veo que muestran que la tiene en el bolsillo, acá tengo un arma, te voy a pegar un tiro. Amenazar y que la tenga realmente que sea de utilería, pero diga, tengo un arma y está cargada y te voy a pegar un tiro. No, es necesario que cuando se va a llevar adelante el acto de apoderamiento, el arma sea empuñada. Ah, bien. Si yo digo, hago una amague con el suéter de que tengo algo abajo, no estoy mostrando el arma. Eso no califica el hecho. Y si tiene un arma en el cinto, entra a robar, la tiene en el cinto, ni siquiera la desenfunda, pero tiene un arma de fuego lista. Tampoco califica. Sí, pero si no la utilizás para el apoderamiento, no. Tendrá otra cuestión con el uso o la tenencia. Con la tenencia o la aportación de armas. Pero eso es otro tema, es otra calificación, ¿sí? Es otra cosa. Una pregunta. Acá había una tal Mirna preguntó, perdón. Sí. ¿Quién es Mirna? Mirna Valdés iba a hacer una pregunta, no sé, levantó la mano. O Ezequiel Lacoste. No, profe, si no está Mirna, le pregunto yo. Ahora Roque seguramente le va a hacer una pregunta que acá hubo un poco de confusión. Yo lo que sí, estaría bueno por ahí que cuando usted habla de doble agravante, le explique por ahí a los chicos el tema, cómo funciona el tema del agravante, cuando se agrava la escala y cuando se agrava la pena, que son dos cosas distintas al momento de sentenciar. Porque por ahí piensan que cuando usted dice doble agravante es que la escala sube. Yo cuando hablo... Claro, yo pensaba eso y no sé cómo sería para fijar la pena en ese caso. Yo cuando hablo doblemente agravado estoy haciendo referencia a la calificación, ¿sí? Tómelo como que estoy hablando doblemente calificado, ¿sí? Igual una cosa, chicos, ustedes no se enrosquen en la escala penal, ¿sí? Porque no se les va a preguntar la escala penal. A ustedes lo que se les puede preguntar es qué figura, qué significa arma de fuego, qué significa arma impropia, cuántos supuestos están previstos en el 162, inciso segundo, ¿sí? Que de hecho son preguntas, puede ser una pregunta de examen esa. ¿Cuántas calificantes están previstas en el inciso segundo? ¿Sí? Y el tema de la escala penal, o la escala de la pena, muchos autores dicen que, en realidad, o Zaffaroni dice que ustedes ven derecho penal 1, derecho penal 2, y debería existir otra tercera parte para hablar de la escala penal y de cómo se impone una pena, ¿sí? A nosotros, o sea, en penal 2 no nos va a interesar la escala penal porque nosotros queremos ver cómo manejan los tipos penales, ustedes cómo figuran, cómo los visualizan y cómo los pueden llegar a calificar, ¿sí? A nosotros lo que nos importa es que ustedes sepan,
¿sí? Que un delito agravado necesariamente requiere estas dos cosas, y no una sola. ¿Sí? Mirna Valdés levantó la mano. Sí, yo también, Sí, doctor. Una consulta. Me quedó la duda que usted dijo que en ese caso que se le pega un culatazo con el arma, usted lo pondría en el inciso 1. ¿Por qué en el inciso 1? No, del 166. Yo no, perdón, digo 166, inciso 2. Ah, porque el 1 no habla de armas. Claro. Porque la está utilizando, en ese caso utiliza el arma de fuego como un arma impropia. Está bien. Sí, sí. Está bien, gracias. El arma impropia, recuerden ustedes, van a tener armas propias, armas impropias, ¿sí? Y armas impropias equiparadas a propias. Las armas impropias son todos aquellos elementos que se pueden utilizar como armas. Un cuchillo, ¿sí? Un hacha, una jeringa, ¿sí? Antes se discutía si una bufanda, por ejemplo. Un taxista va manejando, el pasajero de atrás agarra una bufanda, se la enrosca al cuello y le exige el dinero mientras lo va ahorcando. ¿Eso puede ser considerado un arma o no? Ustedes siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de arma, hablamos que el arma tiene que tener un poder vulnerante. ¿Sí? Esa es la esencia del arma. Sí, como Tiene una un poder sartén, por vulnerante. ejemplo, el caso de la chica que la compañera de trabajo que le pegó en la cabeza con una sartén y murió. No sabía. Bueno, pero No una conocía sartén ese. en ese momento era como una masa. Está bien, tengan en cuenta eso, el poder vulnerante del arma y la posición, ¿sí? Y la posición del sujeto pasivo que asume, ¿sí? Que asume esa situación. Mirna sigue levantando la mano, Mirna. ¿Podés hacer la pregunta, Mirna? Profe. Ya se la respondieron, dijo ahí en el chat, que ya se la respondió. Listo. Bien. Bien. En esencia, cuando ustedes vean el tema de armas, esas dos posiciones, ¿sí? El poder que tiene el arma en sí misma, ¿sí? Y la posición del sujeto pasivo. Y esa misma discusión se traslada al arma de fuego, ¿sí? El poder objetivo que tiene el arma de fuego, el poder que tiene en sí misma, ¿sí? Y la posición del sujeto pasivo, ¿sí? Los dos ejemplos que se plantean son, por ejemplo, si el arma es apta, supongamos, sobre todo se planteaba si el arma era apta para disparo. Yo tengo un arma de fuego, ¿sí? Pero no tiene balas. ¿Qué hago? Yo en ese caso le califico. El No está agravante apta para el disparo. no es apto para el disparo, de 3 a 10 años, no lo pondría en el inciso de 5 a 10 años del 66, inciso segundo, lo pondría en el cuarto párrafo, si seguimos el orden, que dice, si se cometiera un robo con un arma cuya aptitud para disparar no hubiese tenido nunca modo de acreditarse, o sea, jamás, si no tiene balas, no puede disparar porque no sale el proyectil, o sea, no se genera el fuego que sale del proyectil, ahí yo le pongo el agravante menor. En realidad, el arma que no es apta para el disparo es aquella que fue descartada. ¿Sí? A mí igual esto en el tipo penal me suena, es bastante discutido, porque el arma que fue descartada y no tenés un arma en una investigación, ¿cómo haces para calificar el hecho sin tener el arma? Es que Es no hay bastante aptitud discutido. para el disparo, profe, en ese arma. No tiene balas, no hay aptitud. Si no tiene cargador, nunca podría tirar. Aunque yo quisiera con todas mis ganas, con todo mi dolo, mi intención de matarlo al sujeto, de tirar un tiro, jamás podría, porque no tengo materialmente las cosas. Claro. Objetivamente, en el tipo penal no existiría jamás. Hay, digamos, una imposibilidad material de realizar la acción típica como lo explican en los demás artículos, en los demás enunciados. Bueno, cuando discutieron ese tema en un plenario, ¿sí? Lo que se planteaba entonces, lo que planteaba uno de los jueces es, che, pero entonces que la actitud del arma de disparo depende de cuántos metros está la bala. No, ¿Sí? depende de que el arma ingrese y salga. Si yo le rompo, pero si por ejemplo, por usted conoce de armas, si yo le rompo el martillo que impacta, por ejemplo, como se cortaba para que las armas fueran inutilizadas, por más que tuviera 1000 balas, esa arma no puede tirar tampoco. No.
entonces ya sería también un arma que está acreditada la imposibilidad de generar fuego por más que tuviera las balas. No depende de las balas, depende de la posibilidad material de realizar la acción de tirar ese arma, de que ese arma tenga actitud para tirar. Por más de que tenga balas o no, no depende de las balas. Yo no me acuerdo del plenario, pero en el plenario se planteaba eso. Un plenario de acá, de una cámara. Se planteaba, uno de los jueces dijo entonces que la actitud del arma, si depende, en el caso de la que vos decís que está limada, no. Yo te estoy hablando de un arma que, si tenía las balas, era apta para disparo. ¿Sí? En ese caso sí. En ese supuesto se discutía, sí, pero pará, entonces la actitud del arma, más allá de que no tenga las balas, depende de los metros que esté. O sea, el tipo tiene el arma acá, las balas están a 10 metros, va, la carga, ¿cómo hacemos? Pero el arma es un conjunto de partes, profe. El arma es el arma propiamente dicha y la bala que realiza la acción. Sí, yo te digo, justamente por eso el tipo penal prevé distintos supuestos. ¿Sí? Arma apta para disparo, arma cuya actitud no ha podido ser acreditada, y arma de utilería, que no sería un arma en sí, no sería un arma de fuego. Pero el Código Penal tiene previsto los distintos supuestos. ¿Sí? Justamente ¿por qué? Porque no se llegaba a una conclusión o no se llegaba a acuerdos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como vos dijiste hoy, y de acuerdo también a lo que yo dije, había dos posiciones. Los que decían, no, el arma de fuego tiene que tener esa actitud para disparar, y otros que decían que no. Entonces eso fue lo que quedó plasmado en el Código Penal. Una posición mixta, intermedia. Ni una cosa, ni la otra. ¿Sí? En el inciso 2, la palabra armas es la amplia que incluye cuchillo, cualquier tipo de arma. Exacto. Bien. Exacto, ¿sí? Y a partir de abajo, fíjate que dice arma utilizada fuera de fuego. ¿Sí? Después, el 167 lo tienen que ver por su cuenta porque en realidad, ¿sí? no tiene mucha... Hace referencia a algunas cuestiones que ya hablamos en el 166. ¿Sí? Después, a ver qué otra cosa puede ser. Siempre recuerden, cuando nosotros hablamos de la utilización de un arma, ya sea de fuego o no, tiene que ser utilizada para el apoderamiento. ¿Sí? Tiene que estar dada en el contexto del apoderamiento. ¿Sí? Y vayan viendo, porque la semana que viene vamos a empezar a hablar de extorsión, qué pasaba con el robo con armas y la extorsión. ¿Sí? No sé, me figura Mirna que levantó la mano, ¿puede ser? ¿O me sigue figurando? No la puede bajar, que no es lo mismo. Me quedó levantada. Se le va a quedar ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración o algo? Me parece que lo dejó con muchas dudas. ¿Eh? Me parece que los dejó con muchas dudas, digo. Y fíjate, si tenés alguna duda la contesto ya, no tengo problema yo. No sé quién fue la que dijo. Yo no, pero me parece que después del debate en el WhatsApp va a ser bravo. Es que bueno, es una materia como penal que tiene para debatir, digamos, si estamos debatiendo nosotros, que somos estudiantes, imagino todos los plenarios, todos los jueces, abogados, los juicios, millones que ha habido donde se debate, o sea, es una materia donde no va a haber acuerdo en muchas cosas. No, lo que pasa es que por más que vos no entiendas el tipo penal, lo tenés que saber así, porque en el examen te van a tomar así, te guste o no te guste la postura. Mejor forma, mira, yo te voy a decir algo. Generalmente yo suelo ser el tipo que hace la pregunta que vos no te esperabas. ¿Viste el que vos decís, che, no me va a preguntar cuántos supuestos hay en el inciso segundo? Y capaz que yo te lo pregunto. Sos un amigo, doctor, ¿eh? Un amigo. No, pero porque son sencillos y fáciles. Supongamos, hay un delito que se llama resistencia a la autoridad, ¿sí? Sí. Y cuando vos vas a la figura, o atentado contra la autoridad, cuando vos vas a la figura penal, ¿sí? La figura penal nunca dice el que atentare contra la autoridad, lo describe de otra forma penal. Ahora, yo en el parcial voy y te pregunto, bueno, el delito de atentar contra la autoridad, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿No? Y generalmente algunos, justamente por no leer el tipo penal, piensan que dice así, chicos. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es leer el tipo penal e imaginar el caso. ¿Sí?
supongamos, la mejor forma de ver cómo funcionan los agravantes es imaginando el caso. ¿Sí? Ustedes imagínense cuando... Lo que pasa que yo creo que siempre tiene que haber una relación entre estas materias y procesal penal. Porque hay muchas cosas que son dinámicas y se ven claras cuando uno ve el proceso. ¿Sí? Ustedes, cuando ven procesal penal, les hablan y se describe el objeto procesal y demás. ¿Sí? Se les describe cómo es el hecho, la figura que puede entrar. No ven los delitos en particular porque no se ven en procesal penal, ¿sí? Pero más o menos algo se hace referencia a la acusación y demás. ¿Sí? Cuando uno acusa, se tiene que describir un hecho. ¿Sí? Y ese hecho tiene que estar totalmente abarcado por las figuras penales. ¿Sí? Porque el Estado tiene que acusar. Y el Estado tiene una sola oportunidad de acusar. Entonces, cuando acusa, tiene que acusar por todo lo que corresponde. Si vos te olvidaste de acusar por algo, ¿sí? No podés volver y retroceder sobre tus pasos. Imaginemos que en el supuesto, en el caso del hipódromo, vienen 3 personas, vienen armadas hasta los dientes, ¿sí? Me roban, pierdo un ojo por las lesiones que me provocan. Tanto el fiscal como el juez, ¿sí? Llegan a la acusación, llegan a la sentencia y dice, bueno, condenamos a Josecito, a Luisito y a Jorge por haber robado a Julio Ortiz en tal fecha, ¿sí? En base a las figuras agravadas por el uso de armas en despoblado y en banda. Se dicta la sentencia y alguien dice, che, pero pará, esta persona ha perdido un ojo. ¿Qué hacemos? Uy, ¿qué hacemos? Y no, no sé, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y hay que agregarle las lesiones. Voy yo que ahora como o sea, la ley de víctimas y demás, cito a esa víctima y digo, quiero saber qué va a pasar porque a mí estas personas me perdí un ojo y quiero, ¿qué pasa? ¿Y saben lo que me van a decir? El tribunal que dictó, exactamente como dice Lorenzo, me van a tener que decir a mí, ciudadano, nevis in idem. ¿Y yo qué le voy a decir nevis in idem? ¿Pero qué? ¿Significa que van a hacer un juicio nuevo? No. Nada, significa que nada. ¿Cómo nada? Pero si a mí yo por estas personas perdí un ojo, no puedo seguir con mi vida, por esto, por lo otro, y ustedes me dicen que nada. Y no, viste, el Estado tiene una única posibilidad de juzgar, viste cómo es, o sea, el derecho penal. Entonces, esa es la forma de ver cómo funcionan las normas. Cuando se acusa, se trata de que el hecho quede abarcado por todas las figuras penales. ¿Sí? ¿Y qué pasa si perdió después el ojo? Que le había quedado una lesión leve y después se le complicó. Es lesión grave igual. Claro, pero si yo no se perdí el pone ojo, en la si yo perdí el demanda, ojo. digamos, no entra. No hay demanda acá. No, ahí está. Bueno, la ya que utilizaste acusación. la persona. No, pero ya está. Ya que utilizás el término demanda, vieron que en civil se habla de demanda, ¿qué sería lo que viene después? La contestación de la demanda. La contestación y lo que surge de los dos, ¿qué es? La sentencia. Al final. En derecho penal, supongamos, la denuncia es como la demanda. O sea, yo tengo que denunciar todo el hecho completo, no puedo, ¿sí? Ese hecho tiene que ser calificado y ser encuadrado en figuras penal. Y la sentencia siempre tiene que ser en base a esos hechos, ¿sí? En base a esos hechos y a esas calificaciones. Es como el objeto en el proceso civil que va al principio. Imagínense. Claro, digamos, es lo mismo que el principio de congruencia del derecho civil, que el juez no puede irse más allá de lo que se acusó. Claro, exactamente, por eso. No fallar ultra petita de lo que solicitan las partes, digamos, no hay limitarse entre sus facultades. Exactamente, por eso cité lo que dijo la compañera de la demanda, que me servía como ejemplo. Imagínense ustedes una causa de trata de personas, ¿sí? Se allana un lugar, se acusa por trata de personas, también hay regenteo de la prostitución, llega al final el expediente y dicen, che, acá no hay trata de personas.
Y pero había regenteo de la prostitución. Y pero no acusamos por regenteo. ¿Y qué hacemos? Y no sé, salimos en todos los diarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ne bis in idem controla eso. Cuando uno acusa, por eso algunos fiscales y algunos jueces que tienen mucho manejo procesal, ¿sí? Hacen acusaciones alternativas. Ustedes cuando vayan a procesar penal, si hay algo que con lo que van a trabajar mucho es con acusaciones alternativas del Código de Provincia. Yo acuso por esto, pero por las dudas también meto esto. ¿Por qué? Porque si yo llego a la sentencia y no se dio esto, me queda esto, y acusé por todo. ¿Sí? Bien. Cualquier tipo de pregunta, chicos, ustedes me pueden mandar mail, yo contesto todos los mails, ¿sí? No, y si tienen alguna consulta ahora, me pueden preguntar antes de que cortemos la clase. ¿Ninguna duda? Los artículos 167 y 167 bis no generan mayor dificultad, ¿no hay algo que quiera agregar, profe, por si no lo vemos? Por si después ingresamos. No, generalmente complicados son el 165 y el 166. Listo. Más que nada el 165. ¿Sí? Tengan presente cómo se puede, imaginen cómo se puede dar un caso. Yo, insisto, voy a ver si les puedo mandar algún caso para que resuelvan en estos días, ¿sí? Tengan presente el caso que yo planteé del robo con lesiones, cómo fue, cómo se resuelve, el caso que yo hablé del hipódromo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, chicos. Y si no hay ninguna duda... Bueno, muchas ¿Nada gracias. más? Nada más. No, de qué, chicos. Muy interesante todo. Buena semana. Buena semana. Chao, gracias. Chao. Julio, el viernes que viene, ¿qué vamos a ver? Se fue. No, todavía estoy casi corto. Vamos a arrancar con extorsión. Sí, voy a tratar de dar extorsión, porque nos quedan 2 viernes, ¿no? Quedan clases Sí, todavía. extorsión y secuestro extorsivo. Extorsión y secuestro extorsivo. Dale, gracias. Buen fin de. Listo. Chau, chau.